Buenas noches compañero licenciado, mucho gusto. En esta ocasión nos corresponde tratar la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, estudiando la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría en el curso NIA 2 y pertenecemos al grupo número 3, quienes somos Karen Castillo, Luis Argueta, Angélica Cabal, Arely Morales, Jerónimo Cepeda y Alexander Mazariegos. Como bien había mencionado, tenemos lo que es la NIA 705. Empezaremos por lo que es el alcance. La norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función a las circunstancias cuando al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700 concluya que es necesario una opinión modificada sobre los estados financieros. Tipos de opinión modificada. Esta norma establece tres tipos de opiniones modificadas denominadas opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación, abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuado depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de que la imposibilidad de obtener evidencia de autoría suficiente adecuada. O número 2, el juicio del auditor sobre la generalización de los estados financieros o posibles efectos de las cuestiones en los estados financieros. Tenemos lo que es el objetivo. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en conjunto no están libres de incorrección materiales o el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Tenemos lo que son las definiciones. A efectos de esta norma, la definición tenemos lo que es generalizado. Término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos que estén en los estados financieros, los posibles efectos de las incorrecciones que, en su caso, no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que, a juicio del auditor, punto número 1, no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicas de los estados financieros. Punto número 2, en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicos, estos representan o podrían representar una parte sustancial en los estados financieros. Y como punto número 3, tenemos en relación con las revelaciones de información son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Como siguiente punto tenemos lo que es la opinión modificada. Como bien lo había mencionado antes, tenemos tres tipos de opinión: opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de opinión sobre los estados financieros. Para continuar con nuestra exposición, hablaremos sobre los requerimientos que contiene la norma 705, en la cual podemos hablar sobre las situaciones en las que se requiere una opinión modificada. La norma establece que esto sucederá cuando el auditor concluya sobre la evidencia obtenida que los estados financieros no están libres de incorrección material, o bien sea cuando no se obtenga la evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros están libres de esta incorrección material. Mencionaremos también la determinación del tipo de opinión modificada. La norma nos establece que se pueden brindar tres tipos de opiniones cuando exista una opinión modificada. Como número 1 hablaremos sobre la opinión con salvedades, la cual se podrá dar cuando el auditor concluya, después de obtener la evidencia suficiente y adecuada, que las incorrecciones individualmente o de forma agregada sean materiales pero no generalizadas para los estados financieros. Quiere decir que la evidencia sí es importante, pero que no nos afecta de forma general en los estados financieros. Como número 2 mencionaremos lo que es la opinión desfavorable o adversa. Esta sucederá cuando las incorrecciones individualmente o de forma agregada, después de obtener la evidencia suficiente y adecuada, sean materiales y estas sí sean generalizadas en nuestros estados financieros. Y como tercero tenemos la denegación o abstención de opinión, la cual se dará cuando no se obtenga evidencia suficiente y adecuada y se concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de incorrección no detectadas, si las hubiera, pudieran ser materiales y generalizadas, aunque también se podría dar después de obtener evidencia suficiente y adecuada que el auditor no tenga la suficiente seguridad para poder dar esta opinión
por situaciones que se puedan presentar dentro de la entidad. Y continuando con el tema, tenemos también lo que es la consecuencia de la importancia de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Y pues en la norma, ¿verdad? Nos indica que pues el auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. Si la dirección pues se rehúsa, el auditor comunicará la cuestión a los responsables de gobierno de la entidad, obviamente que no son los mismos de la dirección, ¿verdad? Y determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos para pues conseguir evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También, pues si el auditor no logra obtener evidencia pues, de auditoría suficiente y adecuada, determinará las implicaciones de este hecho. Y también, pues esto analizará, ¿verdad?, si debe renunciar a la auditoría. Y pues antes de la renuncia, comunicar a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión significativa relativa a las incorrecciones, ¿verdad? La norma también nos habla de lo que son las otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable, adversa o con la denegación que es la abstención de opinión. Noticia también, ¿verdad?, que cuando el auditor considere necesario expresar una opinión desfavorable, adversa o denegar la opinión, que es abstenerse de opinar sobre los estados financieros en su conjunto, el informe de auditoría no incluirá simultáneamente una opinión no modificada sobre un solo estado financiero o sobre uno o más elementos, ¿verdad? Cuentas, partidas específicas de un solo estado financiero en relación con el mismo marco de información financiera aplicable. Esto quiere decir que no se contradiga, ¿verdad?, en lo que él está dando una opinión desfavorable a que él también dentro de eso incluya una opinión no modificada en cuanto a otras cuentas o partidas que incluyan la auditoría. Entonces, pues por lo mismo, la NIA nos es clara, ¿verdad? Buenas noches, continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se exprese una opinión modificada. Opinión del auditor. Cuando el auditor exprese una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título de opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación, abstención de la opinión. ¿Qué son las opiniones con salvedades? Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, cuando el informe de conformidad con el marco de imagen fiel en los estados financieros adjuntos presenten fielmente en todos los aspectos materiales, o cuando en el informe de conformidad con un marco de cumplimiento los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si una opinión modificada se debe a la imposibilidad de poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, entonces el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Dentro de la opinión desfavorable o adversa, el auditor va a expresar este tipo de opinión y manifestará que en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión desfavorable adversa. Esto va a pasar cuando, de conformidad con un marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presenten fielmente en todos los aspectos materiales una imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable, y cuando el informe de conformidad con el marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información aplicable. Y el auditor va a denegar o va a abstenerse de una opinión cuando no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Manifestará que
el auditor no exprese una opinión sobre los estados financieros adjuntos y debido también a la significatividad de la cuestión o de las cuestiones descritas en la sección de fundamento de la denegación o abstención de la opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de autoría que proporcione una base suficiente y adecuada para que pueda venir y expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros y va a corregir la declaración requerida por el apartado 24b de la NIA 700 que indica que los estados financieros han sido auditados para manifestar que el auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Continuamos. Fundamento de la opinión. Cuando el auditor emita una opinión modificada, sustituirá el título Fundamento de la opinión por Fundamento de la opinión con salvedades, Fundamento de la opinión desfavorable adversa o Fundamento de la denegación abstención de opinión según corresponda. Dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. Si existe incorrección material en los estados financieros que afecta a cantidades concretas, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección, salvo que no sea factible. Si la cuantificación de los efectos financieros no es factible, el auditor lo indicará en esa sección. Un ejemplo de los efectos financieros de incorrecciones materiales que el auditor puede describir en la sección Fundamento de la opinión en el informe de auditoría es la cuantificación de los efectos de una sobrevaloración de las existencias en el impuesto sobre beneficios, el resultado antes de impuestos, el resultado neto y el patrimonio neto. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva revelada, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión una explicación de las razones por las que tal información es incorrecta. Si existe incorrección material en los estados financieros en relación con la falta de revelación de información requerida, el auditor discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno. Describirá en la sección Fundamento de la opinión la naturaleza de la información omitida. Salvo que disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá la información a revelar omitida siempre que sea factible y que el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información a revelar omitida. La revelación de la información omitida en la sección Fundamento de la opinión no es factible si la información a revelar no ha sido preparada por la dirección o no está disponible para el auditor por otro medio. A juicio del auditor, la información a revelar sería demasiado extensa en relación con el informe de auditoría. Si la opinión modificada tiene su origen en la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor incluirá en la sección Fundamento de la opinión los motivos de dicha imposibilidad. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable adversa, rectificará la declaración sobre si la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión para incluir los términos con salvedades o desfavorable adversa según corresponda. Cuando el auditor deniegue la opinión se abstenga de opinar sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá los elementos, una referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor, una declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Aun cuando el auditor haya expresado una opinión desfavorable, adversa o haya denegado la opinión, se haya abstenido de opinar sobre los estados financieros, describirá en la sección Fundamento de la opinión los motivos de cualquier otra cuestión de la que tenga conocimiento que hubiera requerido una opinión modificada, así como los efectos correspondientes. Bueno, compañeros, continuando con el tema, les voy a hablar acerca de la descripción de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, cuando el auditor deniega la opinión o bien se abstiene de opinar sobre los estados financieros. Cuando el auditor deniegue la opinión
sobre los estados financieros porque no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada de auditoría, modificará la descripción de las responsabilidades del auditor requeridas por la NIA 700 y solo incluirá lo siguiente, ¿verdad? Una declaración de las responsabilidades del auditor en la realización de las auditorías de conformidad con las normas de auditoría y la emisión de un informe de auditoría. Una declaración de que sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones descritas en la sección de fundamento de la opinión, el auditor no haya podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y también la declaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética requeridas de igual forma en la NIA 700, ¿verdad? También las consideraciones cuando el auditor deniega la opinión, se abstiene de opinar sobre los estados financieros. Acá nos indica que salvo las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá una sección de cuestiones claves de la auditoría, de conformidad como lo indica la NIA 701, en su apartado de otra información. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevé, ¿verdad?, expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, pues el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le lleva a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación, ¿verdad? Bueno, compañeros, pues esta ha sido nuestra exposición. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto se les estaremos resolviendo, ¿verdad? Muchísimas gracias.